El chantaje, en un sentido general, es una forma de manipulación en la que una persona intenta obligar a otra a actuar según sus deseos, generalmente amenazando con revelar secretos, causar daño emocional, retirar el apoyo o tomar alguna otra acción perjudicial si no se cumplen sus demandas. Es una estrategia coercitiva en la que una parte utiliza información sensible, poder o influencia sobre otra persona para obligarla a actuar en contra de su voluntad o mejor juicio, a menudo bajo la amenaza de consecuencias negativas. El chantaje emocional, una forma de mercantilismo afectivo, se diferencia del chantaje puro, como el chantaje financiero o el chantaje relacionado con la extorsión, en que se centra en las emociones y las relaciones interpersonales, manipulando las emociones de la víctima y utilizando especialmente la culpa, el miedo, la vergüenza o la dependencia emocional para autoadjudicarse derechos de control y presión que no corresponden. Es importante destacar que el chantaje emocional es una táctica abusiva, una vía de acceso al poder, demasiado frecuente en la vida cotidiana y puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de la persona que lo sufre. Lamentablemente, aunque a menudo de forma subconsciente, es frecuente en la relación interfamiliar y especialmente es utilizado en ocasiones por algunos padres. Suele, a la larga, generar un rechazo más o menos explícito por parte de los hijos o sus parejas, que ven vulneradas sus fronteras psicológicas. La forma utilizada en el chantaje emocional es habitualmente la recriminación por crianza, cuidados o servicios prestados. Un dar que pretende generar la sensación de que debe ser retribuido. En lo colectivo, este patrón especial de chantaje suele ser utilizado por algunos políticos o tal vez por todos. No lo sé, supongo que hay excepciones, que en lugar de terminar la cuestión cuando por fin se deciden a hacer algo, le espetan por la cara lo realizado a los ciudadanos, con el dinero de ellos claro, reclamando aplausos, alabanzas y sus votos en el futuro por tanto mérito. Imagínese a un médico abandonando su consultorio, proclamando a todo el que quiera escuchar, y jactándose de su gran logro simplemente por haber tomado la presión arterial de un paciente, una tarea intrínsecamente parte de su labor. Reconocer este error ampliamente cometido es crucial, ya que su comprensión es el mejor remedio para prevenir su diseminación.